Desde niña supe que no era bienvenida. Mi nombre era apenas un murmullo en aquella casa, donde el apellido pesaba más que el amor. Mientras mis hermanas eran vestidas como princesas, yo aprendía a coser los remiendos de mi uniforme escolar. El señor Roberto, porque nunca pude llamarlo papá sin sentir que robaba una palabra ajena, siempre encontraba una excusa para no mirarme a los ojos. «Estás exagerando», decía mi madre, mientras planchaba sus camisas con manos cansadas y esperanza rota. Pero yo lo sentía. Ese frío, esa indiferencia que se clava más hondo que cualquier grito. Crecí como un fantasma en vida, silenciosa, obediente, invisible. Y cuando me marché a los 17, nadie se opuso. Nadie me detuvo. Fue como si hubieran esperado ese momento por años. Los años pasaron, y lejos de ellos, construí mi mundo con las ruinas que me dejaron. Aprendí a ser fuerte sin que nadie me aplaudiera, a llorar sola sin que nadie me preguntara por qué. Pero entonces, una llamada en medio de la noche lo cambió todo. Tu padre falleció, y algo en mí no se rompió, porque ya estaba roto. Pero se encendió. Una voz adormecida por años se levantó dentro de mí y dijo: «Vuelve». No para llorar, no para reconciliar, sino para ponerle punto final a la historia que otros escribieron sobre mí. Yo tenía un secreto, uno que guardé como escudo, un testamento. Y esta vez, la hija ignorada no iba a quedarse callada. Llegué al velorio vestida de negro, no por luto, sino por estrategia. El negro impone, el negro protege. Cada paso que daba por aquel pasillo alfombrado parecía romper años de silencio. La sala estaba llena, pero el aire era denso, cargado de murmullos. Algunas cabezas se giraron, otras fingieron no verme. Y ahí estaban ellas, mis hermanas, perfectamente maquilladas para la ocasión, como si el dolor también pudiera maquillarse. La mayor frunció los labios, la menor desvió la mirada, ninguna se acercó. Nadie lo hizo, ni un abrazo, ni una palabra. Como si yo fuera una extraña invadiendo un ritual al que no fui invitada. Pero yo sabía algo que ellos no. Sabía que esa despedida no terminaría como todos esperaban. Me acerqué al féretro sin temblar. Observé ese rostro frío, inmóvil. El mismo rostro que tantas veces me negó una caricia. No dije nada. No lloré, porque mis lágrimas no eran para él. Eran para la niña que alguna vez esperó que él la amara. Y esa niña, dentro de mí, ya había entendido que no valía la pena derramar más una gota. Me mantuve en pie, fuerte, mientras todos los discursos llenaban el aire de falsedad y homenajes huecos. Un hombre ejemplar, repetían. Un padre dedicado. Hipócritas. Yo solo quería que terminara ese teatro, porque lo verdadero vendría después, cuando el notario leyera el testamento. Y ahí, frente a todos, su legado se convertiría en justicia. Días antes del funeral, una carta llegó a mi departamento. El sobre era antiguo, amarillento, con una caligrafía firme y sin adornos. No tenía remitente, solo mi nombre completo, escrito con la exactitud de quien nunca se equivocaba, pero tampoco se disculpaba. Al abrirla, descubrí algo que me descolocó. Era del señor Roberto. Una carta de puño y letra. No pedía perdón, no buscaba reconciliación, solo decía una cosa: el testamento está con el notario Carranza. Ya sabes por qué. Sentí una punzada en el estómago, no porque esperara afecto, sino porque ese «ya sabes» era un código, una clave entre silencios. Aquel testamento me pertenecía tanto como su desprecio. Me reuní con el notario esa misma semana. Un hombre sobrio, de voz pausada y ojos que evitaban mirar demasiado. Me entregó una copia sellada. «Esto cambia todo, señorita», murmuró sin levantar la vista. Y lo hacía. El documento no solo me nombraba como heredera universal,
también detallaba cada uno de los actos de injusticia cometidos contra mí. Era como si el señor Roberto, antes de morir, hubiese querido limpiar su conciencia dejando una bomba en manos de la única persona que él siempre intentó borrar. No entendí si lo hizo por culpa, por justicia o por castigo a los demás. Pero lo que sí entendí es que me había entregado la herramienta perfecta, no para vengarme gritando, sino para volver y decirlo todo sin alzar la voz. Después del entierro, la casa se llenó de gente, parientes lejanos, viejos socios de negocios, amigos fingidos, vecinos curiosos, todos reunidos como aves carroñeras, esperando los restos de un legado que creían suyo por derecho o conveniencia. Caminé entre ellos sin urgencia. No tenía que correr, porque el destino ya había decidido por mí. Me detuve frente al espejo del salón principal, ese que colgaba sobre la chimenea desde que tengo memoria. De niña me veía ahí, y me preguntaba si algún día ese reflejo sería suficiente. Hoy, al verme de nuevo, supe que ya no era la misma. Ya no buscaba aprobación, solo justicia. Las conversaciones bajaban de tono cuando yo pasaba cerca. Escuché frases entrecortadas. ¿Qué hace ella aquí? No fue invitada. Se largó hace años. Algunas eran susurros, otras dardos directos, pero ya no dolían, porque esta vez yo sabía algo que ellos no. Ellos creían que la fortuna sería repartida como siempre, entre los de siempre. Pero el reloj marcaba la cuenta regresiva. En 1 hora, el notario leería en voz alta el documento sellado por su puño y letra, y entonces los rostros altivos se descompondrían. Las sonrisas falsas se derretirían. Y yo, la hija ignorada, sería imposible de ignorar. No por venganza, sino porque la verdad pesa más que cualquier apellido. Si esta historia te está tocando el corazón, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Eso ayuda a que más personas descubran estas historias reales de transformación. El reloj dio la hora exacta. Todos fueron llamados al salón principal. Los murmullos se apagaron con la llegada del notario Carranza, un hombre de paso firme y rostro impenetrable. Tomó asiento al centro de la sala, abrió su maletín con una lentitud casi cruel y sacó un sobre sellado con cera roja. A petición expresa del difunto don Roberto, comenzó. Esta lectura se hará en voz alta, frente a todos los miembros de la familia. Nadie protestó. Aún no, porque no sabían lo que estaba por venir. Comenzó leyendo los párrafos protocolares. Nombres, fechas, propiedades, nada que no esperaran, hasta que llegó a la parte inesperada. Declaro como heredera universal de todos mis bienes, acciones, propiedades y cuentas a nombre de... Hubo una pausa. Respiró hondo y pronunció mi nombre, en voz alta, clara, firme, como una sentencia. El silencio fue total. Algunas bocas se abrieron, otras se cerraron de golpe. Vi cómo una de mis hermanas apretaba los puños, mientras la otra palidecía. Nadie podía creerlo. El apellido quedaba en mis manos. No era solo la fortuna, era la historia, era el poder, era la verdad finalmente reconocida. Y eso dolía más que cualquier pérdida material, porque por primera vez no podían ignorarme. La sala, que segundos antes parecía un templo de respeto y solemnidad, estalló en una tormenta de voces. «Esto es un error», gritó mi hermana mayor, poniéndose de pie como si pudiera revertir la realidad con volumen. La menor, que siempre fue la más manipuladora, intentó sonreír falsamente. «Debe haber una confusión legal, ¿verdad, señor Carranza?» Pero el notario no se inmutó. Solo asintió, sereno, y dijo: «Todo ha sido revisado, firmado y autenticado por el difunto. Nada fue forzado, nada fue omitido». Ahí fue cuando entendieron. No era un malentendido, era justicia atrasada. Yo me mantuve en silencio, ni una palabra, solo los miraba, porque a veces el silencio grita más fuerte que cualquier acusación. En sus rostros no había tristeza, solo miedo. No por perder al padre,
sino por perder los privilegios que siempre creyeron merecer por derecho divino. Y ese miedo era música para mis heridas antiguas. Uno de los tíos intentó intervenir, proponiendo un arreglo justo, como si la palabra tuviera valor saliendo de bocas que me negaron hasta el afecto más básico. Pero yo no estaba ahí para negociar. No vine por venganza. Vine a recuperar o que era meu por destino y por merecimiento. Esa noche volví sola a la vieja casa. Aún olía a cera y a flores marchitas. Cada rincón tenía la huella de alguien que nunca me permitió pertenecer. Pero ya no era la misma niña que se quedaba en silencio tras la puerta cerrada. Tenía en mis manos un mazo de llaves, herencia directa, tangible y también simbólica. Me detuve frente a la puerta del despacho de mi padre, aquella que me estuvo prohibida toda mi vida. «Aquí no entras», me decía su voz aún en mi memoria, pero ahora no había voz, no había nadie, solo la cerradura oxidada, y yo. Giré la llave. El clic fue seco, liberador, definitivo. Al entrar, me invadió una mezcla de rabia, tristeza y triunfo. Todo estaba intacto. Libros de cuero, retratos con sonrisas que nunca me incluían, premios que celebraban un legado que había sido cuidadosamente editado. Pero sobre el escritorio encontré algo inesperado. Un cuaderno, su diario. Las últimas páginas estaban escritas con torpeza, pero claridad. Y ahí estaba, mi nombre. Una página entera dedicada a mí. No eran disculpas, eran confesiones. Reconocía su miedo, su cobardía. Admitía que al negarme, se negaba a sí mismo, que yo era su reflejo más honesto, y por eso le aterraba. Con el diario aún entre mis manos, me senté en la vieja silla de cuero donde él pasaba horas encerrado, tomando decisiones que siempre excluían mi nombre. Era curioso. Ese cuaderno, con sus palabras torpes pero sinceras, no borraba el daño. Pero algo dentro de mí aflojaba. No era perdón, era comprensión. Porque a veces, entender el porqué de una herida no la cierra, pero al menos detiene el sangrado. Cerré el diario y lo guardé. No para atesorarlo, sino para recordarme que la justicia no siempre grita. A veces escribe con letra temblorosa en la última hora de vida. Al día siguiente, los abogados comenzaron a contactarme. Uno tras otro, tratando de convencerme de moderar la herencia, de considerar acuerdos familiares. Qué irónico. Nunca me consideraron familia cuando más lo necesitaba, y ahora apelaban a la sangre para no perder sus privilegios. No respondí. Mi silencio era mi estrategia. Me buscaron las hermanas también. Primero con condescendencia, después con súplica, finalmente con veneno. Pero ya no podían alcanzarme. No por distancia física, sino por altura emocional. Porque yo ya no vivía en el mismo plano que ellas. Había habitado el dolor. Lo transformé. Y ahora me pertenecía. No heredé solo una casa, una cuenta bancaria o una lista de propiedades. Heredé un muro invisible que me separó del mundo durante años. Un muro hecho de desprecios, silencios y miradas que me atravesaban sin verme. Pero lo que ellos nunca imaginaron es que cada ladrillo de ese muro yo lo había usado para construir algo más grande, mi carácter. Mientras ellos vivían cómodamente entre halagos y mentiras familiares, yo aprendía a ser imparable, incluso con las rodillas sangrando. Y ahora, mientras la ciudad murmuraba sobre la hija olvidada que lo heredó todo, yo me mantenía firme. No respondía a los periódicos, no concedía entrevistas, no buscaba reconocimiento, porque lo que más les dolía era que yo no necesitaba explicarme. Una fundación. Ese fue mi primer acto. Tomé una parte de la herencia y la destiné a niñas como yo, invisibles, silenciosas, ignoradas dentro de sus propias casas, porque entendí que la mejor venganza no es destruir a quienes te hicieron daño, sino impedir que repitan su patrón. A las semanas empezaron los rumores, que me había vuelto arrogante, que había manipulado el testamento, que me aprovechaba del dolor. Pero no importaba, ya no me afectaba.
porque cuando una mujer se reencuentra con su dignidad, ya no se agacha ni para recoger las piedras que le lanzan. Pasaron semanas, y aunque el mundo afuera seguía girando, dentro de mí todo se había detenido en esa sala, frente a ese féretro, cuando escuché mi nombre. No por lo que representaba materialmente, sino por lo que simbolizaba, que ya no era un secreto, que ya no podían negar mi existencia. Caminaba por los mismos pasillos donde antes me escondía, pero ahora lo hacía con los hombros rectos, sin cargar la culpa que otros me pusieron encima. La vieja casona comenzaba a vaciarse de recuerdos ajenos y a llenarse de mi presencia. No como venganza, como recuperación. Una tarde, mientras organizaba unos documentos, encontré una nota doblada, escondida detrás de un cuadro. Reconocí la letra. Era de mi madre. Perdóname por no haber sabido cómo defenderte. Te vi sufrir y me callé. Pensé que el silencio te protegería, pero solo te borró. Ojalá algún día puedas entender que no fue cobardía, fue miedo. Y aún así, fallé. Esa fue la única vez que lloré, no por tristeza, sino porque alguien, al fin, reconocía mi dolor. No necesitaba que el mundo me pidiera perdón. Solo necesitaba saber que no estaba loca, que no lo había imaginado, que mi historia tenía peso, que yo tenía voz. Y ahora tenía espacio. Durante años, llevé su apellido como una marca que ardía, como un recordatorio de todo lo que no fui para él. Me costaba incluso firmar documentos, como si estampar esas letras fuera validar una historia que me había excluido desde el principio. Pero ahora, al ver mi nombre en cada documento legal, en cada registro, en cada título, entendí algo. No me lo había regalado. Me lo había ganado, con resistencia, con dignidad, con la fuerza silenciosa de quien no necesita levantar la voz para imponer respeto. Las noticias dejaron de hablar de mí. Mi nombre dejó de ser morbo de café. Y eso también era una victoria, porque el verdadero triunfo no es ser vista por todos, es ser vista por ti misma. Caminé por última vez por la hacienda con la cabeza erguida. No sentí nostalgia, sentí cierre, porque lo que alguna vez me dolió, hoy era solo historia. Y si algo me enseñó todo este camino, es que una mujer que sobrevive al abandono, a la omisión y al desprecio, no solo hereda propiedades, hereda poder, y cuando el poder nace del dolor, se convierte en algo invencible. Volví al pueblo meses después, no como la hija que se fue en silencio, sino como la mujer que regresó con su historia intacta. Nadie se atrevía a mirarme como antes, no por miedo, sino por respeto. Porque cuando una persona vuelve de entre las ruinas, no como víctima, sino como arquitecta de su propia redención, eso se siente, se nota. Lo que antes era susurro, ahora era certeza. Lo que antes fue omisión, ahora era presencia. Pasé frente a la iglesia donde nadie me abrazó el día del funeral, y sonreí. No por ironía, sino porque ya no me dolía. La herida cerró, y donde hubo silencio, floreció convicción. No busqué revancha, no devolví desprecios, no señalé culpables. Mi única respuesta fue convertirme en todo lo que dijeron que yo no sería, porque a veces, la venganza más elegante es el silencio acompañado de una vida bien vivida. Hoy, muchas de esas personas siguen en los mismos lugares, contando las mismas historias. Yo, en cambio, escribo la mía con nuevas páginas, con propósito y memoria. Y si alguna vez dudé de mi valor, hoy sé que fui más que suficiente. No porque ellos lo dijeran, sino porque yo lo descubrí. Por fin. Gracias por llegar hasta aquí. Si alguna vez viviste algo parecido, comparte tu historia en los comentarios. Suscríbete para no perderte nuestras próximas historias de venganza silenciosa. Porque a veces, el mayor grito es el silencio.